Vamos a empezar cunha conferencia de Ana Ruiz Blanch que leva por título A Raíña Lupa, tan lejos, tan cerca, mito, historia e memoria. Ana Ruiz Blanch, aquí, a miña dereita, é licenciada en Historia, máster en Gestión do Patrimonio Cultural, está facendo a súa tese doctoral precisamente sobre a Raíña Lupa, por eso pensamos que era a muller idónea para falarnos desta muller tan interesante na nosa mitoloxía. Está realizando a súa investigación no INCIPIP, que depende do CSIC, e gracias tamén a unha beca do Ministerio de Educación, o sea que parece que siguen invertindo algo de cando en vez en los jóvenes talentos, como puedes observar, sí. E como Ana ven do mundo tamén artístico, mandoume aquí un currículum que eu dixen, bueno, pues vamos a ler o que puxeches, ¿no? Porque se mandaches. Ay, ánimo. Digo, mándame un breve currículum, me manda. Hace un poco más de 10 años, Ana, que tenía un largo recorrido profesional en la gestión cultural, vino de vacaciones a Galicia y por casualidad conoció a la Raíña Lupa y se hicieron amigas. Bueno, es un decir, porque Lupa es muy suya y a veces está muy cerca y a veces está muy lejos. Quiso hacer un documental sobre ella, pero no le salió bien, pero participó no que fixemos nos 10 años más tarde. Sí. El camino fue un poco largo, tan largo que se ha convertido en tesis doctoral, así que vamos a darlle a benvida a Ana Ruiz Blanch que nos fale da súa tesis doctoral da Raíña Lupa. Bueno, primera pregunta, ¿todo el mundo sabe quién es la Reina Lupa? Levante la mano quien no. Y todo el mundo sin miedo, sabe... poder levantar la mano sin miedo, no pasa nada. Y todo el mundo sabe su vinculación con la leyenda fundacional de Santiago de Compostela. De carretilla. Bueno, entonces os la voy a refrescar de todos modos. Bueno, entonces yo cuando hace 10 años, cuando quería hacer el documental y no me salió bien, tuve un tiempo de espera bastante terrible y como pintaba, y después me dediqué a escribir este tebeo sobre la historia de la Translatio. Está basado principalmente en el Códice Calistino, luego os lo explicaré. Y dice así, voy a limitarme a leer rápidamente lo que ponía el tebeo. Palestina, por allá a los años 50 de nuestra era, los comienzos del cristianismo fueron duros y el rey Herodes mandó decapitar al apóstol Santiago y arrojar su cuerpo a los animales, pero los discípulos lo rescataron y lo llevaron a la playa. En la playa se les aparecieron unos ángeles con una barca, les invitaron a subir y con la misión de enterrar el cuerpo en el confín del mundo conocido, para sembrar allí, con el cuerpo, la semilla del cristianismo. Detalle, lo de nos enterraron y no sabían que éramos semillas, también es cristiano. En 7 días y una sola noche, según qué leyenda dice, llegaron desde Palestina a Iria Flavia Padrón. Ataron la barca a una gran piedra que dio origen al nombre del pueblo de Padrón. Pusieron el cadáver sobre la piedra que se fundió y haciendo la forma exacta del cuerpo del apóstol, más o menos. Cuando llegaron allí, preguntaron a los lugareños, sabían que habían llegado al sitio adecuado y preguntaron a los indígenas del lugar quién mandaba en él. Los dirigieron a la reina Lupa, a Lupa en realidad en esos momentos, no reina, céltica señora de muy alto linaje, viuda sola, pagana y hechicera. Se presentaron ante Reina Lupa y le exigieron que destruyera sus templos y sus ídolos y les diera cristiana sepultura al cuerpo del apóstol. La reina, con falsa amabilidad, les indicó que debían visitar al rey de Duyo, a veces romano y a veces ni siquiera rey. De hecho, la leyenda dice qui regem, quien mandaba en Duyo, ¿vale? En Finisterre. Porque allí a lo mejor le podía dar sepultura. Pero era mentira. Y ella ya había mandado mensajeros para que los encarcelaran allí donde les esperaba el señor de Duyo y para matarles, pero los ángeles les abrieron la puerta de la celda y escaparon por donde habían venido.
Los soldados les persiguieron, pero al cruzar un puente, los apóstolos, los discípulos cruzaron y el puente se hundió cuando cruzaban los soldados y desaparecieron, se ahogaron todos. Y la ciudad de Duyo también desapareció bajo las aguas. Esto no lo dice el códice, son cosas que se dicen después, lo de desaparecer bajo las aguas. Entronca con otras mitologías locales. Volvieron ante la reina y le dijeron: reina, el sepulcro. Pero ella inventó otra argucia para destruirlos. Les dijo que fueran a los prados que había frente al monte Ilicino, que se llamaba entonces, y allí encontrarían unos bueyes mansos que podrían atar a un carro que les conduciría al sepulcro. Pero allí lo que se encontraron fue un dragón que quería devorarlos. Llegaron los ángeles de siempre y hicieron explotar el dragón, lo redujeron al tamaño de una libélula. Fueron a buscar los bueyes y se encontraron con que eran toros bravos. Pero de nuevo los ángeles vinieron en su ayuda y los convirtieron en bueyes mansos. Eso es casi como cine, ¿eh? Como Cinenic, irlo pasando así. Sí, igual a buenas horas, ahora que vamos por la 15. Era por no Pues ya me gustaba, porque iba hablando. Gracias, Rafa. Esta vez, cuando regresaron ante la reina, esta comprendió que había 3 claras señales de que se hallaba ante una fuerza más poderosa que la suya y se avino a convertirse al cristianismo. Así destruyó sus templos y sus ídolos, que por milenios en aquellas tierras se habían adorado, y dio lugar a que se construyera la catedral que conocemos ahora. Todos sabéis que la catedral no fue destruir los templos y construir la catedral, pero simbólicamente sería así. Bueno, este relato lo encontramos en el Códice Calistino y, como habéis podido observar, es el mito fundacional de la ciudad. El Códice Calistino es famoso ahora, son muchos libros, es un manuscrito del siglo XII, iluminado, maravilloso, y tiene varios libros. Es famoso básicamente por haber sido la primera guía de peregrinación a Santiago, ¿no? La primera guía del peregrino. Pero en el libro 3 es donde se narra esta leyenda. Hay que decir que esta leyenda antes ya había historias que la contaban, pero nunca apareció. La primera vez, después de mucho leer, la primera vez que aparece la reina Lupa es en el Códice Calistino. Ahora os hablaré un poco por qué creo esto. Antes había leyendas que narraban la llegada del cadáver del apóstol con los discípulos, el enfrentamiento al dragón. En principio el apóstol se alzaba sobre el disco solar y iba para el pico sacro, allí se destruía el dragón. Es más tarde que se elabora y que se le añade la cuestión de Lupa. Entonces, ¿de dónde sale Lupa? ¿Existió? Y si es inventada, ¿por qué fue necesario inventarla? Después, ¿por qué fue necesario olvidarla? ¿Y por qué, a pesar de este olvido, su memoria escondida ha persistido? ¿Y cómo y dónde? Rastrear a Lupa es especialmente difícil porque es un personaje secundario. Luego también nos preguntaremos por qué es secundario. De una historia muy potente que forma parte de las narrativas de la cristianización y especialmente uno de los pilares sobre los que se fabrica y refuerza la idea de nación española, Santiago. Me refiero a esta acumulación y retroalimentación narrativa que constituye el depósito simbólico que da sentido a quien ostenta el poder. El historiador Márquez Villanueva, para el caso de Santiago y sus mitos, en un libro que se llama Santiago, trayectoria de un mito, se refiere a ello como corteza hermenéutica que se justifica a sí misma. Y dicho en palabras llanas, nos referimos a los miles de textos académicos que redundan y actúan al servicio de un orden del mundo determinado, y que es muy difícil a través de ellos descubrir si borraron, si falsificaron un escrito, si imitaron, si copiaron un manuscrito del siglo VIII y aprovecharon una página en blanca y la hicieron en el siglo XII,
y discuten y publican libros y libros sobre estas discusiones y no conseguimos que nadie se aclare mucho. En estos textos, la reina Lupa y su aparición en el códice se considera literalmente un embellecimiento de la leyenda que responde a los criterios de la época. En este caso, para rastrear a Lupa, me he traído, para explicar qué es lo que yo quiero hacer, me he traído un párrafo de Foucault que quiero leer detenidamente porque me parece muy explicativo de por dónde se orienta mi explicación. Él dice que con la historia de sus documentos hay que encontrar, más allá de los propios enunciados, la intención del sujeto parlante, su actividad consciente, lo que ha querido decir, o también el juego inconsciente que se ha transparentado a pesar de él en lo que no ha dicho, o en la casi imperceptible rotura de sus palabras manifiestas. De todos modos, se trata de reconstruir otro discurso, de recobrar la palabra muda, murmurante, inagotable, que anima desde el interior la voz que se escucha, de restablecer el texto menudo e invisible que recorre el intersticio de las líneas escritas y a la vez las trastorna. Toma ya, como podéis imaginaros, para mí más bien dicho y más profundo no se podía explicar. Esto es modestamente lo que yo trato de hacer. Bueno, entonces vámonos. Para empezar, decir que hay muy pocas noticias históricas de la época de lo que ahora llamamos Galicia. De la época me refiero al siglo I, que entonces se llamaba Galaecia y que ocupaba un espacio bastante más grande y era territorio romano. Sí es cierto que Estrabón, en el mismo siglo I, habla de las mujeres de la zona como especialmente fuertes y les atribuye el derecho a la propiedad de las tierras. Esto es bastante más complejo, pero tenemos pocas noticias sobre el tema. O sea, parece, hay indicativos, hay estudiosas además sobre el tema como Mar Linares, que explicitan que, bueno, que más que ser propietarias de las tierras es que eran las que las trabajaban, las que estaban ahí cuidándolas todo el rato, ¿no? No tenemos ninguna mención explícita a Lupa, que si bien podía ser un nombre romano, no era muy abundante en estos territorios, por lo menos los estudios onomásticos, que son un poco vagos al respecto, no nos hablan de muchas lupas y no son precisos. Pero la raíz lup también podría ser celta, o lo que ahora se considera celta, que también da lugar a muchas discusiones. El pasado siempre es discutible, así como su función en el presente. Vámonos al siglo VII. Vámonos a una leyenda que se narra más o menos por el siglo VII y que habla también del siglo I. Tengo que cambiar de diapositiva. A ver, ¿cómo me ha explicado Rafa? ¿Si funciona? No. No, es aquí. Vale. Estamos en la España de los visigodos, de los que llamaban visigodos, antes de que llegaran los musulmanes. Allí encontramos la primera historia de una luparia romana. A pesar de que es muy complicado decir cuál fue la primera leyenda, parece que hay bastante consenso que es anterior, la de la luparia de Guadix, así aquí, que la de la lupa gallega. La leyenda escrita, Esta leyenda cuenta la llegada de unos discípulos de los apóstoles al Portus Magnus, Almería. Lógica geográfica y marítima la hay. Si esto es Palestina, el primer puerto importante que se encuentra es el de Almería. Cuenta que los discípulos de los apóstoles, que eran 7 varones apostólicos, llegan al puerto, se dirigen a Aci, actual Guadix, que en aquel tiempo era un importante centro de comercio. Como podéis ver, la leyenda también se ubica en el siglo I. Llegan los varones, empiezan a practicar el cristianismo y la turba los persigue a pedradas. Los varones corren, cruzan un puente, consiguen cruzarlo y el puente se rompe justo cuando la turba está encima del puente y se ahogan todos. Os suena, ¿no?, de la otra leyenda. Al otro lado del puente se encuentran a una matrona romana llamada Luparia, de gran bondad, que escucha atentamente las palabras de los santos varones y se convierte al cristianismo.
Esta historia servirá de base para que San Isidoro en el siglo VII, y de esto sí hay constancia documental. Lo que no está claro es que de San Isidoro se han falsificado muchas cosas, pero hay constancia documental que dice que Isidoro proclama a Luparia Santa Luparia, la primera santa hispana. Esta santa ahora ha desaparecido del santoral, pero en la Plaza Mayor de Guadix, donde se toman cervezas y se hace el cine de verano, se sigue llamando Plaza de Santa Luparia. Sabemos que sabemos mucho más de las mujeres en la Bética que de las mujeres en la Galaecia, porque en la Bética estaba mucho más asentado el Imperio Romano. Entonces, después de la República, en el Imperio, se sabe que las mujeres romanas, tanto jurídica como económicamente, se vieron en situación de ser grandes propietarias de tierras, poseer esclavas y esclavos, heredar, hacer testamento, tuvieron influencia política y económica y dejaron un legado constructivo importante, especialmente en obras públicas y en monumentos a ellas mismas. No he sabido encontrar, hay nombres de varias mujeres de esta época, no he sabido encontrar ninguna Luparia de Asi, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no existiera, pero que abre paso a otra reflexión. Esta historia que nos cuenta en realidad, otra vez vuelve a ser un mito de origen, el origen del cristianismo en Hispania. En esta historia Luparia es un nombre de reverberancias fundacionales, puesto que el mito de origen de Roma es, como todos más o menos sabemos, el de los gemelos Rómulo y Remo, que abandonados por sus padres fueron criados por una loba, lupa en latín. Cabe destacar que ya en el siglo I antes de Cristo, de nuestra era, esta historia de la loba fue racionalizada tanto por Tito Livio como por Dionisio de Halicarnaso, aclarando que los gemelos fueron en realidad criados por una prostituta, en concreto la esposa de Fausto, llamado Laurencia, a la que le quedó el sobrenombre de Lupa por haber ejercido durante un tiempo la prostitución. Es interesante resaltar esto por dos razones. Por un lado, quiero hacer un pequeño excurso de que tenemos que ubicarnos en el sentido de la escritura en los tiempos pasados. Por supuesto, antes de la imprenta, aunque ha quedado esta cosa. Antes, para escribir, ya desde las primeras escrituras de Hesíodo hasta la imprenta, escribir era una cosa muy complicada. El pergamino, fabricar el pergamino, la tinta, la escritura, era un acto ritual, era un acto prácticamente mágico, no es copia y pego, borro, mando una carta. Entonces escribir, de algún modo, se convertía en un rito mágico y laborioso que fabricaba verdad. No que la escribiera, sino que la fabricaba. El hecho de estar escrito ya implicaba que era verdad. Fijaros que esto todavía hoy en día nos tiene... No, esto lo he leído en un libro. Y después lo han dicho en la tele, ¿no? Como extrapolación, ¿no? Pero no, lo cuenta un libro. Vale, así fue. Vale. Es Luparia, la fundadora de Roma, así es como se entiende que sea Luparia, la fundadora de Roma, la que recibe a los discípulos. Y lo hace después de un episodio eminentemente bíblico, el cruce del puente, que alude directamente a la historia de Moisés y la separación de las aguas. Lo que quiero realzar con esto es que el concepto de verdad que tenemos ahora no se puede comparar con el de hace 20 siglos, como no se puede comparar el concepto de tiempo, y que los mitos de fundación son siempre atemporales, reposan en historias que una y otra vez ocurren. La segunda razón que quería sacar aquí a colación se refiere a las características ambiguas de Lupa, diosa y prostituta. Diosa porque esa loba de leyenda acabó generando el culto a la Lupa Augusta y formando parte del panteón romano. Y no voy a detenerme sobre el sentido de la prostitución en Roma, que debía ser bastante diferente, aunque lo que acabo de contar nos vislumbra que tanto esto como la posición de la mujer eran muy diferentes. Además eran muy diferentes tanto en el Imperio Romano como Estrabón lo veía diferente en las mujeres de la zona atlántica y de nuestra zona en concreto, ¿no? Que eso no quiere decir que no hubiera patriarcado, el patriarcado tiene muchas formas y las relaciones entre géneros son muy complejas y no se pueden limitar a una sucesión de anécdotas, pero que sí tenían derecho a la propiedad, fortaleza e iniciativa. ¿Cómo viaja?
la leyenda y con ella Lupa, del sur al norte. Tenemos aquí, y ahora estamos en el siglo VIII, nos vamos un siglo más allá y encontramos con que, por un lado, los musulmanes entran por la península, por aquí, pero por otro lado, Carlomagno inicia el imperio carolingio, el primer proyecto imperial cristiano desde el norte. ¿Vale? O sea que en realidad se producen dos movimientos colonizadores en los que la península hace de sándwich geopolítico, como muchas veces. Y más en un espacio donde la estructura de los reyes visigodos, las estructuras de poder eran francamente débiles. La parte sur, y con ella Sevilla y Toledo, no presentan resistencia a los musulmanes, sino que coexisten y pactan la convivencia. En el norte de la península la resistencia es activa porque está apoyada por el proyecto colonial franco y también por cuestiones geográficas. No voy a meterme en detalles de esto. Es entonces, por eso precisamente, cuando aparece la tumba del apóstol, esa que se narra que se hizo en el siglo I y que estuvo desaparecida durante 8 siglos. Aparece en Santiago, que en aquel momento no se sabe bien lo que había, no sabemos ahora, no tenemos precisamente por esa corteza hermenéutica que contaba antes, pues es muy difícil saber con precisión qué había en la zona de Santiago. Ahí, a partir del siglo VIII, se gesta un proyecto que culmina el siglo XII para la zona de Santiago de Compostela y que contiene varios protagonistas políticos que trabajan en constante conflicto y negociación. Uno de los protagonistas más importantes es la Iglesia y sus órdenes religiosas, concretamente la Orden de Cluny. Aquí está Cluny. Las estructuras religiosas de la época trabajan con 3 elementos materiales que les ayudan a anclarse en el territorio: monasterios de iglesias, es decir, piedras, construcción; escritos, esos escritos que se hacían dentro de los monasterios y que hemos dicho que producían verdad; y reliquias. Las reliquias son un elemento esencial por su valor mágico simbólico. Son restos materiales de santos y mártires que tenían efectos directos, prácticos. Visitar reliquias sanaba, iluminaba. Pero los monasterios eran también focos de producción económica importante, tierras que cultivar, elementos arquitectónicos que construir y la paralela artesanía, tecnología necesaria para todo esto. La Orden de Cluny nace en lo que actualmente se llama la Borgoña francesa y llega a tener 1000 monasterios entre Polonia y Galicia. Es gracioso porque sabéis que por Polonia, si no sabéis os lo explico, hay un reino de esa época que duró muy poquito, que se llamó Galicia también. A su alrededor se aglutinan familias poderosas que también tienen poder económico sobre el territorio y que arman ejércitos para defender sus territorios y los de la Iglesia. Es el nacimiento del feudalismo. Digo, estas familias se aglutinan en torno al poder eclesiástico por varias razones. Primero, porque están indisolublemente unidos por lazos familiares. O sea, siempre tienen hermanos, los condes y los marqueses y todos los señores feudales siempre tienen hermanos, primos, religiosos, abades y obispos. Había una constante disputa y a la vez negociación por la gestión y posesión de las tierras. Podemos decir que la Iglesia dotaba de sentido, aparte del poder real, de posesión, porque la función de la Iglesia era dotar de sentido a la situación y la función del feudal era de la fuerza para defender este sentido. Sin embargo, la administración eclesiástica, hay que destacarlo, era mucho más sólida, en cuanto a que estaba jerárquicamente organizada. Todos los monasterios estaban sometidos a las mismas reglas y respondían ante la central de Borgoña, Cluny. La nobleza estaba más condicionada a la conservación del poder mediante alianzas territoriales y matrimoniales y guerras por el territorio. Todo esto es lo que el historiador Jacques Le Goff llama el nacimiento de la civilización occidental. Esta organización territorial genera concentraciones de personas que constituyen ciudades donde el espacio de relación es muy diferente al rural.
es lo que conocemos las ciudades medievales. También da lugar a organizaciones supraterritoriales que se empiezan a llamar monarquías. Estas se gestan como resultado de las tensiones estas de poder entre la Iglesia y la nobleza. Y el ejemplo de Santiago nos sirve muy bien para explicarlo. Santiago de Compostela, y ahora ya aparece aquí el famoso mapa de los caminos. Fijaros que Cluny está aquí. Aquí no se ven las letras, es una reproducción muy mala, lo siento, pero para efectos nos sirve. Cluny está aquí y en realidad todos los lugares por donde pasan los caminos que iban a Santiago están surcados de estos monasterios que os contaba antes, y donde se copian los manuscritos, donde se transmiten las informaciones, y a su vez también están surcados de los castillos correspondientes y de las tenencias de tierras, de los cultivos, etcétera. Vale, Santiago de Compostela. Crece como ciudad, empieza como ciudad desde el siglo X, llegando a su máximo esplendor en el siglo XII. ¿Por qué? Resulta que además de los monasterios, la nobleza en constante disputa, se empieza a consolidar la monarquía de un rey que se llama Alfonso VI. Este rey, como casi todos, tuvo varias esposas e hijos, pero se le fueron muriendo en diferentes batallas. Los hijos, no las esposas. No sabemos por qué murieron. Y solo le quedaron vivas 2 hijas, una legítima y la otra ilegítima, Urraca y Teresa respectivamente. Por aquel entonces, 3 hombres de una importancia de familia franca que se llamaba, adivinad, la Borgoña, la familia de los Borgoños, estaban en Santiago de Compostela. ¿Quiénes eran? Eran Guido y Raimundo, hermanos, y Enrique, un primo suyo. Alfonso VI casa a su hija Urraca con Raimundo y a Teresa con el primo Enrique. Guido es un poderoso sacerdote, siguiendo la lógica que hemos dicho antes, un poderoso sacerdote de Cluny, y tiene como canciller a Gelmírez, hijo, el famoso arzobispo Gelmírez, hijo de lo que podemos llamar baja nobleza, que será con el tiempo protagonista del esplendor de la ciudad de Santiago. Guido se convertirá en el Papa Calixto. Roma coge fuerza, el papado se instala en Roma, y así se configura el plan, ¿vale?, de conquista simbólica y real de tierras. Guido se convertirá en el Papa Calixto, efectivamente. El que escribe se conoce como autor, en realidad manda escribir el Códice Calestino del que hemos hablado al principio, y por supuesto será el gran aliado de Gelmírez. Gelmírez primero será obispo de Santiago y luego arzobispo, concentrando todo el poder eclesiástico que antes tenían Braga, Mérida, Sevilla, Toledo, porque claro, estos pues estaban más, aquí se establece una rivalidad muy grande, había más, no estaban todavía por la labor de esta colonización, sino que estaban como pactando con los musulmanes, había otros movimientos políticos y territoriales. En Santiago se concentra este poder porque esto lo consigue a nivel militar con alianzas de la nobleza, con la nobleza y el rey, y a nivel simbólico con el acopio de reliquias y documentos que llegarán de los lugares que he mencionado antes, o sea, del sur. Ya sea de la mano de miembros de la Iglesia que se desplazan desde el norte en desacuerdo con el proceso de pactos y adaptación a las costumbres musulmanas de sus antiguas sedes, y seducidos por la nueva estructuración eclesiástica y política del norte, que consigue establecer y consolidar Roma y el papado como sede de poder en la Iglesia. Con todos estos que suben viajan muchos documentos y pergaminos, y entre ellos es más que probable que viajara la historia de la matrona Luparia. El acopio de reliquias lo realiza a menudo Gelmírez personalmente, robándolas. Es muy famoso en la historia compostelana lo que se llama furta sacra. Gelmírez personalmente va a Braga y roba todas las reliquias y se las lleva a Santiago, según él, obviamente las rescata. Para completar la obra y para dar solidez a todo esto, en Santiago en aquel momento se construye la nueva catedral. Gelmírez es un
es un hombre con una capacidad de hacer construir formidable. Entonces se construye la nueva catedral, palacios, más monasterios, hospitales y evidentemente está todo el flujo de peregrinación que funciona. El plan colonizador está en marcha, la peregrinación entra en su apogeo, lo que implica también un proceso de repoblación, como hemos hablado antes. Los peregrinos, muchos de ellos francos, no regresan necesariamente a sus lugares de origen, sino que se quedan y contribuyen a la formación de las ciudades medievales. Pero ocurre una cosa: Alfonso VI había dejado a su hija ilegítima Teresa casada con Enrique, un condadito aquí que antes era el sur de Galaecia y que después sería Portugal. No vamos a hablar de esto, queda tema para otra conferencia. Y había casado a Raimundo con Urraca, que implica, y eso quiere decir que convertía a Raimundo en heredero de un trono que implicaba la actual Galicia, Asturias, León y territorios del sur en precario dominio, que había que ir peleando. O sea, a Alfonso VI lo había dejado todo atado y bien atado. Tanto Raimundo como Enrique hacen dos hijos, cada uno dos Alfonsos, a Urraca y a Teresa, el que sería Alfonso I de Portugal y Alfonso VII, y se mueren. Eran flojos, se mueren enseguida. Y se quedan ellas, se queda Urraca, olvidémonos de Teresa, se queda Urraca de reina de todo este gran territorio. Se queda de reina y reinará, o lo intentará, durante 17 años. Siempre esto es muy incómodo porque en aquel momento también hay una nueva oleada de misoginia que caracteriza muy bien a la orden de Cluny. O sea, las reinas para ser reyes, no para mandar en territorios, ¿no? Cosa que es lo que Urraca pretendía, evidentemente. Lo hace durante 17 años en constante conflicto, alianza entre Gelmírez y la nobleza gallega. Ahora hablaremos un poco más porque aquí es donde encontramos la leyenda, y con unos líos territoriales que no son ahora, no hay tiempo de explicarlo. Pero tanto la nobleza como la Iglesia no ven el momento que el hijo Alfonso VII se haga mayor y reine como Dios manda. En la catedral, de hecho probablemente más en San Martín Pinario, hay mucha gente, muchos hombres sobre todo escribiendo, produciendo esta verdad de la que os hablaba antes. Además, no solo escriben el Códice Calistino, escriben muchas otras cosas. Y es muy famoso un texto coetáneo que ahora conocemos como la Historia compostelana. La Historia compostelana es un manuscrito de 500 páginas, poca cosa, en forma de crónica, diferentes documentos de cesión, cartas, dedicada a exaltar las gestas de Gelmírez y entre ellas sus peleas con Urraca, que ocupan una parte importante. Si comparamos la descripción y hechos de Urraca a través de esta crónica de la Historia compostelana, nos sale como resultado los elementos de adaptación a la realidad contemporánea de la leyenda fundacional que he contado al principio. Me explico. La leyenda parte de la que hemos visto en Guadix, tiene elementos: los discípulos, el paso de las aguas y lupa convertida. A ello se le añade la traslación del cadáver, que ya llega por Iria, y que es el apóstol, ya no son solo discípulos. La transformación del carácter y condición de Lupa, viuda, pagana, hechicera, extremadamente parecida a Urraca, siempre urdiendo planes destructivos y haciendo como conspiraciones. En la Historia compostelana, y bueno, también encontramos que Urraca es viuda también, acordaros. Vale. Concretamente en el libro 2 de esta historia, en los capítulos 62 y 63, fechados en 1121, de repente uno puede irse al año, pumba, de una cosa, de repente. Urraca encarcela a Gelmírez, que es liberado por un milagro, por la gracia divina. Y aunque Urraca hace ver que se arrepiente, en realidad se alía con parte de la nobleza y se parapeta en el Pico Sacro, en plan guerrero y expresando su intención de montar allí una fortaleza. No sé si habéis estado en el Pico Sacro, pero que alguien, una mujer, por más guerreros que tenga, se suba al Pico Sacro o que sea hombre y diga voy a montar un castillo, pues no es algo que se hace en una semana precisamente, ¿no? Pero bueno. Eso.
Entonces, Gelmírez, que en aquel momento de correlación, Urraca tiene unos cuantos aliados nobles, pero Gelmírez tiene a otros, y en este momento ellos se pelean y despelean y hacen alianzas y las rompen constantemente, ¿eh? Entonces, en ese momento, Gelmírez tiene a Alfonso VII, al niño, que ya no era tan niño, era un adolescente. La familia que lo tenía, los Traba, que ahora hablaré de ella, estaba a su lado. Entonces se disponen a guerrear, a enfrentarse las dos grandes facciones, una con Urraca y la otra con Gelmírez. Pero Gelmírez, en su infinita bondad y ayudado por la mano divina, consigue negociar con los nobles partidarios de Urraca, que la dejan sola en el pico sacro. Es decir, vence al dragón y amansa a los toros bravos, lo cual fuerza a Urraca a rendirse y a arrepentirse y a jurar por enésima vez lealtad a Gelmírez y a la Iglesia compostelana. Según Díaz y Díaz, que es el gran estudioso de todo el Códice Calistino, las fechas de escritura de la leyenda con que hemos comenzado esta charla se pueden ubicar alrededor de 1120. Acordaros que esto está fechado en 1121 en la historia compostelana. Urraca murió unos pocos años después, en 1226, y su suerte como reina fue terrible. Las crónicas de los siglos posteriores, del XIII y el XIV, simplemente la omiten y pasan de Alfonso VI a Alfonso VII o le otorgan menos años de reinado. En todo caso, siempre destacan su carácter impropio para el poder, sobre todo su vida disipada. Después de viuda se le adjudican amantes, se la pinta prisionera de las bajas pasiones. Es curioso, como después de escrita la leyenda del Códice, donde Lupa no es reina, aparece como reina en todas las siguientes versiones que se escriben a lo largo del siglo XII, tanto las copias solo de la leyenda como del Códice Calistino, que se dedican a copiar. Hay muchas copias en todos los monasterios de la Orden de Cluny y después de la Universidad de París, quedando como reina para siempre. En definitiva, cuando Urraca es destronada y desaparecida, Lupa es coronada y la idea de mujer como reina con poder más allá de la procreación de linajes pasa a formar parte del espacio mitológico. Solo mencionar que, porque para hacer el cuento largo o corto, que en los siglos XV, XVI y XVII encontramos varias pinturas y representaciones de Lupa que siempre escenifican su bautizo directamente por Santiago o por Torcuato, un discípulo, y que aquí solo quiero señalar que estamos hablando del tiempo de la Contrarreforma y de la caza de brujas, donde Lupa necesita ser de nuevo bautizada, aunque mejor olvidarla, igual que Urraca. Hay otro asunto que llama la atención a la historia compostelana y es el caso de Lupa Pérez de Traba. Antes os he mencionado a la familia Traba. La familia Traba era una familia noble muy poderosa en todo el territorio gallego, y en la misma historia compostelana nos aparece una Lupa Pérez de Traba, hija de Pedro Froilaz. Por eso ella se llama Lupa Pérez. Pedro Froilaz, el jefe de la familia Traba, por llamarle de alguna manera en sencillo, tiene 14, 15 hijos, una cantidad de hijos formidable con dos mujeres, Urraca y Mayor. Fijaros cómo los nombres de Urraca se repiten, más que antes el concepto de apellido era otra cosa, todo este mundo era diferente. Lupa Pérez de Traba aparece en dos ocasiones en la historia compostelana, una como Lupa Pérez de Traba y otra como Lupa, esposa del conde Munio de Monterroso. Los Traba tienen muchas tierras por el Finisterre y por más sitios, bajan por aquí también. Los Monterroso tienen tierras por aquí, o sea, aquí había alianzas en el territorio gallego. En ambos casos son escrituras de donación de tierras. Una de ellas entre Santiago y el mar. Tiene unos pequeños predios que dona una hermana en nombre de ella y de varios de hermanos. Estas tierras se donan a Urraca, se donan a Gelmírez. Donar no se sabe exactamente qué significa. Se dona el uso, se dona la propiedad, se dona el derecho a...
Eso es, hay que buscar, hacer lo que decía Foucault al principio, ¿no? Buscar exactamente qué significan las donaciones y que se inscriban, que no es lo mismo que ocurran y todo eso. Bueno, Lupa Pérez, hija del conde de Traba, como hemos dicho antes, tenía una amplia relación de parientes y allegados, igual que Lupa, también de la leyenda. Acordémonos que la leyenda Lupa manda a Dugium, que está en el Finisterre, a los discípulos, que era propiedad de la familia Traba, y además la familia Traba era muy poderosa y tenía desde el principio la educación, estaban a cargo de la educación de Alfonso VII, de alguna manera del niño, de alguna manera lo tenían como rehén, también, o sea, estaban a su cargo y lo utilizaban en las negociaciones con Gelmírez y con Urraca. Entonces, pues no es... Y Dugium o Duyo, lo he estado buscando y mirar que hay topónimos en Galicia y hay topónimos que se repiten. Pues el de Dugium solo está en Finisterre, no hay manera de encontrar nada parecido en ninguna otra parte. Y lo que sí sabemos por los manuscritos de San Payo de Antealtares es que Dugium tenía una gran relación con el monasterio de Moraime, que es donde vivía el niño Alfonso VII. O sea que también encontraríamos aquí esas reverberaciones contemporáneas. Vale, además de todo esto que acabo de Lupa Pérez de Traba se sabe muy poco más, como podéis imaginaros, no hay ninguna... Sabemos que sobrevivió al marido, que fue viuda también, pero poco más. Bueno, además de todo esto que acabo de contar, ya para terminar, no me puedo extender en otras importantísimas vertientes de Lupa. Me refiero que refiere muy adecuadamente Antonio Balboa Salgado, que esta tarde dará una conferencia. Si quieres hablar algo, por favor. Vale. Sí, algo, sí, me queda una página. Que te es tiempo, no te preocupes. Vale. Antonio Balboa Salgado escribe en su libro Araña Lupa, os orixes pagas de Santiago, hace un estudio muy extenso y muy bien hecho y después Martín Almagro Gorbea, más tarde también, y los dos relacionan a Lupa con deidades y mujeres sobrenaturales del ámbito atlántico, vinculadas a la fertilidad, al territorio y a la muerte. Los dos lo hacen de maneras muy diferentes, con matices. Almagro se centra más en lo celta, Balboa se centra más en todo lo atlántico e incluso lo nórdico, y hacen ese tipo de estudio que acerca Lupa a la mitología atlántica en definitiva, ¿no? Y a una cultura que ahora sabemos que aquí existía también, ¿no? Y que formaba parte de esta cuenca, de esta transacción cultural, por llamarlo de alguna manera. Y tampoco puedo dejar de citar, aunque sea de pasada, que frente al olvido generalizado de Lupa, su memoria se ha conservado haciéndola protagonista de leyendas en territorios muy específicos. Obviamente alrededor del Pico Sacro. Aquí las cosas las lilas serían las vinculadas con el territorio vinculado con la leyenda culta, y luego las cosas en rojito no están vinculadas a la leyenda culta, ¿vale? Porque Lupa se desarrollan leyendas que no están directamente vinculadas con la reina culta. Estas leyendas se desarrollan en lugares muy específicos, como he dicho, como el Pico Sacro, pero después también en toda la zona del Finisterre, especialmente en el Monte Pindo, donde se dice que fue enterrada. Hay algo que hay que estudiar un poco más, que yo espero poder hacer algo, en todo lo que es la zona de Limia, Lobeira, Lobios, Os Blancos, que hay a Reñaloba, por ahí, pero esto se extiende también al norte de Portugal. Hay un castillo de Doña Loba al lado de Vilarreal, o sea, estamos por ahí, y hay una señora loba que es como una lamia, que da buena suerte, que tiene patas de cabra. O sea, evidentemente las leyendas, como vosotros mejor que nadie sabéis, el folclore no entiende de fronteras, ¿no? Y no me refiero a folclore en el sentido despreciativo de la palabra, sino en peyorativo, sino en el sentido de saber popular.
Y tampoco puedo olvidar que en todas estas leyendas muchísimas veces Lupa se confunde y funde con las características de la moura gallega. Es decir, a veces aparece peinándose con un peine de oro, aparece hilando, posee grandes tesoros y palacios enterrados bajo tierra. Pero entonces, ¿Lupa era Lupa Pérez o era Urraca? ¿Era la Lupa romana y adaptada de Guadix? ¿O la Lupa mitológica diosa? ¿Era la Lupa diosa celta? ¿La Lupa mujer sobrenatural vinculada a la fertilidad, al territorio y a la muerte? ¿Era la reina Lupa moura protagonista de tantas leyendas? ¿Era diosa, prostituta, santa, reina, moura, meiga, salvaje? ¿Es contradictorio que fuera todas ellas? Posible, a mi modo de ver, sí. El mito, como antes ya he comentado, tiene esta característica tan paradójica como profunda de anclarse en los tiempos más remotos y actualizarse en los elementos más inmediatos. No tiene que ser lógico, tiene que tener sentido y sentirse, mostrarse certero anclándose en el presente. Todas las lupas confluyen para ello. Y el rito que actualizaría el mito sería la interacción entre la escritura, la oralidad y las emociones, en la que resonarían los elementos más lejanos y los más cercanos como uno solo, y que se adapta siempre en forma y expresión a las necesidades de cada presente. Queda abierto, digamos, pues, para finalizar, que esta conferencia es una suerte de rito que actualiza una vez más el mito de Lupa. Y aquí dejo la palabra con 2 minutos de adelanto. Porque bueno, me gustaría que fuerais vosotros o discutir con vosotros cómo se actualiza Lupa en tiempo presente o cualquier otra cosa que queráis discutir.